19:31, seguimos compartiendo esta edición de Hora de Cierre de este miércoles 25 de enero de 2023, que como decíamos está en gran parte basada en el análisis de lo que ha ocurrido en el día de hoy con la presencia del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y ese fuerte espaldarazo que recibe el gobierno uruguayo con respecto a la postura de flexibilizar el Mercosur, de ir hacia un tratado de libre comercio con China, la posibilidad de que Brasil y el bloque lo tome también más adelante. En fin, unos cuantos temas vinculados, como decíamos, a la presencia de Lula, un Lula que estuvo hace relativamente pocas horas atrás conversando acerca de una moneda única entre su país y la República Argentina. Y para hablar de este tema, nos recibe a esta hora Marcelo Civile, gerente senior del área de asesoramiento económico y financiero de KPMG Uruguay. Te saludamos, Marcelo. Pepe Sena te saluda. ¿Cómo estás? Pepe, un gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, placer de tenerte aquí en Hora de Cierre. El placer es mío. Bueno, también señalábamos, porque esto fue ahora de hace un ratito nada más, que el propio ex presidente José Mujica, recibiendo a Lula da Silva en su chacra de Rincón del Cerro, habló acerca del tema de la moneda única y dijo, él recordó que hay un acuerdo para poder comprar y vender con nuestro dinero, pero no lo cumplimos, dijo, y aseguró que es más fácil comenzar por ahí que hacer una moneda. Enseguida nos vamos a la cosa grandiosa. Queremos un banco central, y se pregunta, ¿un banco central para América? Bueno, son algunas declaraciones también que de alguna manera confluyen en el tema que vamos a tocar a partir de ahora. Sí, de acuerdo. Es un tema que da mucho que hablar en el ambiente académico, digamos, entre colegas se ha hablado mucho del tema. Es un tema que no es nuevo, para empezar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, de hecho, aquel que piense que esta propuesta de moneda común es una propuesta hija de ideologías más volcadas a la izquierda, que propugnan por una patria grande o cosas por el estilo, sepan que hace poco tiempo Bolsonaro y Macri habían conversado sobre una propuesta similar, de tener una moneda común, ¿verdad? Creo que fue en finales de 2017, por ahí. Sí, creo que fue por 2019, pero fue por ahí, digamos. Sí, Estaba Macri todavía, Bolsonaro viajó a Argentina y comentó entre las declaraciones que hizo que habían conversado sobre crear un peso real, era la unidad de cuenta que le llamarían en ese momento, ¿verdad? Va cambiando los nombres, ahora parece que sería Sur, pero digo, la idea es más o menos la misma, ¿verdad? Entonces, dejada esta aclaración de que no es original la idea, es importante entender por qué la propuesta y la idea, ¿no? O sea, desde el punto de vista económico, se puede hacer una lectura política también de por qué esta propuesta, pero bueno, yo me voy a volcar más para el lado económico. Y hay una realidad, ¿verdad? Y es que los países a veces tienen problemas con la disponibilidad de divisas. O sea, hay países que a veces tienen problemas de escasez de divisas. Y esto es un tema porque los países, cuando realizan transacciones económicas entre sí, ya sea transacciones financieras o transacciones comerciales, dichas transacciones se hacen tomando como unidad de cuenta la moneda extranjera, ¿verdad? Típicamente el dólar. Entonces, cuando hay problemas con escasez del dólar, los países que están escasos van a tener problemas ya sea bajo tipo de cambio flotante, a través de un aumento de la depreciación de su moneda, que viene de la mano de un aumento de la tasa de inflación, o también puede ocurrir que aplican racionamientos en el suministro de la moneda, o directamente con tipo de cambio fijo. Cualquiera de las dos te lleva a escenarios recesivos, o sea que tener escasez, estamos de acuerdo que es un problema, ¿verdad? Entonces, la propuesta de poner arriba de la mesa una nueva moneda que no sea el dólar, ¿verdad?, para poder realizar transacciones entre países, en este caso entre países latinoamericanos o sudamericanos, tiene esa cosa atractiva de que eliminaría la dependencia del dólar, ¿no? O sea, ahora yo ya no necesito dólares para transar con
con mi país vecino, sino que lo haría en esta nueva unidad de cuenta creada, esta moneda común, llamémosle por el momento, ¿verdad? Entonces, hasta ahí la historia viene muy bien, o sea, es la verdad que es atractivo sin duda. El problema es que para poder lograr eso hay muchos prerequisitos, muchísimos diría yo, y que claramente a nivel regional no se está en condiciones de poder cumplir, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos requisitos, Martín? Bueno, a ver, antes, yo no voy a eludir tu pregunta, pero antes de responderla quiero tratar de explicar al oyente por qué serían necesarios esos requisitos, bien, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es la historia? Supongamos que dos países tienen este acuerdo de moneda común, ¿verdad? O sea, digamos un país A y un país B, cualquier coincidencia con las siglas de los dos países en cuestión es mera coincidencia, ¿ok? Y eso implica que, por ejemplo, el importador del país A, cuando realiza una importación proveniente del país B, va a tener que comprar sures, llamémosle, la unidad de cuenta, ¿verdad?, para poder pagarle al exportador del país B con esos sures. Entonces el exportador del país B luego va a liquidar esos sures contra reales, sería en este caso, ¿tá? Si fuera Brasil, ¿bien? Y el importador fue de Argentina, lo cual los compra contra pesos argentinos, lo cual eso ya está dando la pauta de que hay tipos de cambio detrás de esta moneda común expresados en términos de la moneda doméstica de cada país, claro. ¿Bien? Y asumamos que esos tipos de cambios son estables, que es un poco la idea, debería de haber estabilidad cambiaria entre esas monedas. Entonces, supongamos que el país A tiene un desborde monetario, ¿no? Por ejemplo, tiene un déficit fiscal muy elevado, eso implica que tiene que monetizarlo, implica entonces un aumento de la oferta de moneda nacional, de dinero de ese país, ¿tá?, que asumiendo una estabilidad cambiaria con esta moneda común, eso implica que va a haber más pesos argentinos, en este caso, por unidad de moneda común, ¿verdad? Eso implicará entonces que aumentará la demanda de sures, ¿verdad?, que son utilizados para realizar mayores importaciones. O sea que eso tiene como correlato, puede llegar a tener un aumento de la oferta de sures por demanda de bienes exportados desde Brasil. ¿Qué va a hacer el exportador brasileño luego de facturar y recibir en su cuenta corriente esa unidad de cuenta? Bueno, la va a tener que liquidar contra reales, ¿verdad? Porque estas unidades de cuenta son para realizar transacciones entre agentes residentes y no residentes, o sea, no se elimina el peso argentino y no se elimina el real, ¿verdad? Claro. Entre agentes residentes de Brasil y de Argentina van a hacer sus transacciones corrientes en su moneda doméstica, ¿verdad? Claro. Yo con los sures no puedo ir al supermercado a comprar nada. Exactamente, no se puede ir al super, exactamente, ¿verdad? Entonces al final del día resulta que puede haber un riesgo de inundación monetaria, o sea, en el caso de Brasil, o sea, la inflación argentina puede terminar contagiando al país vecino, o sea, la enfermedad monetaria de un país puede contagiar al país vecino, o sea, ahí ya hay un problema. Entonces, para que ese problema no exista, es muy importante que haya estabilidad monetaria y coordinación monetaria entre los dos países, y recién ahora voy a la respuesta de la pregunta que había formulado, ¿verdad? O sea, tiene que haber coordinación monetaria, y detrás de la coordinación monetaria tiene que haber coordinación fiscal también, ¿ok? Es muy importante que estas cosas haya. Si no hay estas cosas, la historia va a terminar mal seguramente. O sea, papel importante de los bancos centrales. Papel muy importante de los bancos centrales y de los ministerios de economía. Los bancos centrales son los que diseñan la política monetaria, pero los ministerios de economía son los que diseñan la política fiscal. Y repito, la política fiscal y la institucionalidad fiscal es muy importante, porque si yo tengo desbordes fiscales, eso fácilmente se me puede traducir en desbordes monetarios. Bien, veamos un antecedente: el euro. Sí. El euro en definitiva es una moneda común. Es cierto que el euro ha dado un paso más allá de lo que se pretende con esta propuesta, porque esta propuesta, repito, sería para transacciones entre residentes y no residentes. Con ¿verdad? El euro sí puedo ir al supermercado. Con el euro sí podés ir al supermercado, exactamente. O sea, el euro es
ha dado un paso más allá. Pero igual vale el ejemplo, ¿verdad? Antes de que el euro se instauró en el año 2002, en enero de 2002, y ya había comenzado a aparecer en enero de 1999, o sea, 3 años antes para transacciones financieras. Sí. O sea que durante esos 3 años no había euros para ir al súper, pero ya había transacciones en euros, ¿bien? Ahora bien, ¿cuándo se gestó el euro? Se gestó 10 años antes, se gestó en 1992 en Maastricht, ¿tá? Que es un pueblo en los Países Bajos, y es el famoso Tratado de Maastricht, celebrado entre 12 países en ese momento, que acordaron ir hacia una moneda común, pero para eso ellos tenían bien claro que debía haber coordinación y estabilidad monetaria y fiscal, es lo que decíamos hoy. Tanto es así que se fijaron metas. Las metas eran las siguientes, y atención a la magnitud de las metas, ¿no? Una de ellas era que la inflación no podía exceder en 1,5 puntos porcentuales a la inflación del promedio de los 3 países con la inflación más baja del grupo. Otro era que el déficit fiscal no podía exceder el 3% del producto. Otra era que la deuda pública no podía exceder el 60% del producto. Y otra era que la tasa de interés de cada país no podía exceder en más de 2 puntos porcentuales a los 3 países con la tasa más baja. Bueno, claramente, si uno traslada esos requisitos a nuestro vecindario, se da cuenta que estamos años luz de poder cumplir con eso. Sobre todo con Argentina, ¿verdad? Sí, sí, o sea, el gran tema acá es Argentina. Estamos hablando con Argentina, que tiene una tasa de inflación del 100%, tiene un déficit fiscal mucho más alto que el 3%, apenas tiene 2,5 de déficit primario, según el último cumplimiento con el fondo, y tiene una tasa de interés altísima, de las más altas del mundo, lo cual se refleja en un riesgo país de 1.800 puntos básicos. Entonces, bajo esa, o sea, Argentina tiene un problema, tiene una enfermedad monetaria, en definitiva, ¿verdad? O sea, la inflación no es otra cosa que un síntoma de enfermedad monetaria, es algo que le pasa a la moneda, la inflación, que pierde valor. Entonces, bajo esas circunstancias, es imposible pensar en algún tipo de acuerdo con moneda única, o sea, creo que ningún país estaría dispuesto a acordar una moneda única con Argentina en este caso, tampoco Brasil. Entonces, esto por ahora yo diría que es una expresión de buenas intenciones. Habrá tal vez una hoja de ruta para estudiar el tema, pero es algo para si se efectivizara, estaríamos hablando del largo plazo, pero muy largo plazo, ¿no? Está clarísimo, Marcelo, lo que nos estás comentando, y de hecho Brasil ha estado muy reticente también al tema de la moneda única, porque en realidad de los dos, quien se beneficiaría más sería Argentina en todo caso. Y sí. Por su falta de divisas. Exactamente. Argentina solucionaría el problema de escasez de divisas, pero Brasil correría riesgo de contaminarse de los problemas monetarios de su país vecino. Afectando la confianza, y esto marcando un punto muy duro, ¿no? Exacto, y sobre el tema de la confianza hay otro punto también interesante, y es que, a fin de cuentas, si se aplicara una política de este tipo, eso implica que los operadores comerciales tendrían que realizar transacciones en esas monedas. O sea, ya no hay más dólar, ¿verdad? Quiere decir que ahora los exportadores ya no van a facturar en dólares a su país vecino, sino que facturarían en sures, llamémosle, manejemos este término, ¿no? Y bueno, en definitiva, es una moneda que estaría regulada por si se quiere, un banco central, un nuevo banco central, tal vez, o una filial de los dos bancos centrales de ambos países, pero no importa, en definitiva, es una moneda que estaría, cuyo control estaría en manos de la autoridad monetaria de los bancos centrales de los países. Marcelo, ¿y dónde estaría anclado digamos, la propuesta esta, la reserva de esos sures para que se pueda seguir manejando como moneda de transacción? No, bueno, o sea, habría que, esto es algo que está muy verde, muy en pañales, ¿no? ¿Con qué respaldo contaría esa moneda? Pero claro, yo me imagino que debería haber una reserva de sures, sigamos con el ejemplo, ¿verdad? Fijada,
y ahí habría que ver si habría que fijar límites o no para la emisión de SURES, ¿verdad? Claro, como un encaje de SURES. Y crearía una suerte de encaje de SURES, o sea, es complicado, pero el mensaje final que quería dar es que a final de cuentas no deja de ser una moneda regional, y el exportador en este caso perfectamente puede no querer adherir a esa moneda. Claro. El exportador va a recibir SURES que los va a tener que liquidar contra reales, si hablamos de un exportador brasileño. Y bueno, y yo estoy seguro que muchos quieren dólares, y quieren mantener su cuenta corriente en dólares, en definitiva, ¿verdad? Que es la moneda dura, el dólar. Entonces, el hecho de coaccionarlos a adoptar una moneda, una nueva moneda que no es la divisa habitual que tradicionalmente utilizan para las transacciones comerciales, puede afectar también hasta el clima de negocio, llegado el caso, ¿verdad? Claro. O sea, el clima de negocio y atrás de eso las inversiones. Capaz que puede afectar el incentivo a generar negocios y montar emprendimientos productivos orientados a la exportación, porque bueno, si me van a obligar a liquidar en este tipo de moneda, yo qué sé, yo capaz que lo pienso 2 veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de propuestas, y repito, la clave para que este tipo de propuestas tengan buen puerto, es que haya una disciplina monetaria y fiscal muy importante en todos los países que integren la propuesta, pero además tiene que haber coordinación, ¿verdad?, entre esos países. Y al lado del tema de la coordinación, tiene que haber también coordinación en los ciclos económicos. Porque si hay países que tienen ciclos económicos asimétricos, que uno pensaría que no es el caso, pero eventualmente podría llegar a ocurrir, entonces la política monetaria, al haber una suerte de moneda única, la política monetaria contractiva en un país, expansiva en un país, terminaría siendo contractiva para otro, y eso puede dañar a uno en detrimento del otro. O sea, son muchas cosas que hay que estudiar, muchas condiciones que se deben dar. A nivel macroeconómico se deben fijar requisitos muy importantes, y sobre todo tiene que haber una institucionalidad muy... La clave detrás de todo esto al final del día es que haya una institucionalidad clave y férrea para poder implementar estas cosas, que lamentablemente algunos países de la región también adolecen, ¿verdad?, de ese tipo de institucionalidad. O sea, estamos hablando de países que en un caso tenés tipo de cambio flotante, en otro caso ni siquiera tenés tipo de cambio fijo, sino que tenés control de cambios, hay restricciones al comercio, ¿verdad? Bueno, ni que hablar que restricciones a la liquidación, en fin, devaluaciones recurrentes. Un seguimiento muy cercano, ¿no?, de todo esto. Hay realmente muchas cosas que hacen pensar que esto está a años luz, la verdad es esa. Sí, bueno, puede haber... O sea, la meta final, la orientación final es atendible, es loable, si se quiere, ¿verdad? O sea, eliminar la dependencia del dólar tiene una cosa linda, pero no alcanza con desearlo, ¿no? Hay que hacer todos los deberes, que son muchísimos, para poder lograrlo. Marcelo, ¿y por qué entendés que no se están utilizando las herramientas que hoy ya existen para negociar, intercambiar en el terreno del comercio internacional entre los países del bloque? No se está utilizando hoy, se sigue utilizando el dólar. Y bueno, un poco por lo que yo comentaba hace un ratito, ¿verdad? O sea, al final del día el empresario tiene libertad para acordar la transacción en la moneda que desee, bien, y bueno, hoy en día la moneda preferida para las transacciones comerciales es el dólar, y eso es así porque hay una historia larguísima de estabilidad del dólar, o de estabilidad del dólar mucho mayor que la estabilidad de las otras monedas. No hay mucho más misterio que eso. Está clarísimo. Y la diferencia además con el euro, por lo que tú mencionabas, que claramente explicaste, que muchos también asociaron cuando se habló de moneda única, de pensar en eso, ¿no? En ir a la farmacia a comprar con una moneda de curso que se utilice tanto en Argentina como Paraguay y Brasil.
Claro, sí, eso es importante dejar claro, ¿verdad? O sea, esta propuesta no implicaba ir tan lejos, o sea, no, es una unidad de cuenta y medio de pago para transacciones entre residentes y no residentes, no así, no es una moneda física para la transacción entre residentes, ¿verdad? Está clarísimo. ¿Ah? Marcelo Civil, gerente senior del área de asesoramiento económico y financiero de KPMG Uruguay, gracias por estos minutos con Hora de Cierre. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo.